Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com y a través del número telefónico 0251-232-3959. O como todas las semanas abordaremos un tema bien interesante. Se trata de la presunción de inocencia en el proceso penal venezolano. Para ello, digamos, el caso de la semana. Hola doctora Lirio, quisiera explicar cuál es el alcance del tan nombrado principio de presunción de inocencia en el proceso penal venezolano. Aurora, gracias. El principio de presunción de inocencia está contemplado en el artículo 49, ordinal segundo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal. El principio de presunción de inocencia establece pues, que todo ciudadano, toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. En esa idea podemos definimos igualmente este principio como el fundamento de la garantía judicial, que implica que un ciudadano que esté sometido a una averiguación penal en su carácter de imputado o en su carácter de acusado no está obligado a demostrar su inocencia, porque el onus probando está en poder exclusivo del Ministerio Público como el titular de la acción penal. Dicho de otra manera, una persona que está siendo llamado por el Ministerio Público y se le está imputando un delito, no tiene que llevar ningún elemento que lo exculpe el Ministerio Público, aun cuando pues él quisiera hacerlo para reforzar su inocencia, pero no es de carácter indispensable que se hiciera, aunque en la práctica pareciera que está muy mal visto, pues que un ciudadano que está siendo llamado al Ministerio Público y que se le impute un delito no quiera probar ningún elemento a su favor, pues en algunos casos hasta se tilda de mal abogado a la defensa técnica de ese ciudadano. Así que debe quedar muy claro para las personas que me escuchan esta noche que un ciudadano que, según el principio de inocencia que prevalece en el sistema acusatorio venezolano, no tienen un imputado que probar su inocencia. Igualmente, el principio de la presunción de inocencia está muy ligado al principio de indubio pro reo, que no es otra cosa que la duda razonable favorece al reo o favorece al acusado. Es decir, que en materia de juicio, si un juez, después de haber valorado todas las pruebas que se llevaron a él, considera que existe una duda cierta y razonable de que ese ciudadano no es el partícipe en el hecho que se le está imputando, tiene la obligación por imperio de la ley de declararlo absuelto o no culpable en aplicación estricta del principio de indubio pro reo. De ese tema vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de un abogado especialista en el derecho procesal penal. Nos dará algunas recomendaciones en relación a la aplicación estricta del principio de presunción de inocencia. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online, abogado especialista en el derecho penal y por supuesto en el derecho procesal penal. Se trata del abogado Leonardo Pereira Meléndez, abogado con posgrado, especialista en derecho penal, especialista en derecho procesal penal, especialista en literatura latinoamericana, magíster en ciencias penales y criminológicas, doctor en jurisprudencia, candidato a doctor en ciencias jurídicas por presentar y defender su tesis en la Universidad del Zulia, autor de 25 libros, de los cuales se han publicado en Santiago de Chile, en Argentina, en México, Colombia y República Dominicana. Es el tercer jurista venezolano con mayor publicación de sus obras en el exterior. Es profesor de pre y posgrado de varias universidades venezolanas, fue candidato a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Sus credenciales fueron revisadas y admitidas y pues su postulación no tuvo ninguna objeción para el momento. Actualmente cursa maestría en seguridad ciudadana en la UNESM, en Barquisimeto, Estado Lara, y es director de la revista jurídica Lexington. Y por supuesto es abogado en ejercicio. Bienvenido el doctor abogado
Leonardo Pereira a Solución Final. Buenos días, doctora Lirio. Muy agradecido, honrado de la invitación que usted me hizo para conversar y dialogar sobre dos temas que son muy, primero, en primer lugar, muy analíticos, pues, y que son muy controversiales porque lastimosamente, aunque ya llevamos más de 2 décadas, pues, con el sistema adversarial acusatorio, la población todavía no ha comprendido la magnitud de convivir bajo un sistema adversarial acusatorio como son la presunción de inocencia y, por supuesto, la privación preventiva judicial de libertad. Así es, Doc. Hoy vamos a hablar precisamente de esos temas, vamos a hablar del el principio de la presunción de inocencia y la privación judicial preventiva de libertad. Estos temas, aun cuando son temas de derecho, son temas muy relacionados con la colectividad. Yo quiero que la noche de hoy, Leonardo, pues expliquemos claramente qué es la presunción de inocencia, cuál es el alcance de lo que todo el mundo habla de derecho a la defensa, de presunción de inocencia, porque las personas que ven este programa hoy, que algunas son abogados, pero otras no, entonces iniciémonos en el tema definiendo un argot común para que las personas nos entiendan qué es presunción de inocencia. Bueno, mira, el, el principio de la presunción de inocencia, lo básico, pero lo fundamental, para muchos autores es un derecho, para otros es un principio, para otros es una garantía, para otros es un presupuesto. Para otros, para algunos autores, entre los cuales me cuento, es un estado axiomático jurídico procedente de inocencia, el cual, para ser destruido, desviado, abatido o anulado, tiene que ser mediante una mínima actividad probatoria y, por supuesto, en aplicación del derecho, con un conjunto de pruebas que hayan sido obtenidas, alcanzadas en forma lícita, legítima, legal, y hayan sido incorporadas al proceso penal, tal cual como lo establece la Carta Política Fundamental y, por supuesto, por la Ley Adjetiva Penal, que en el caso nuestro de Venezuela es el Código Orgánico Procesal Penal. Ese es un estado axiomático jurídico procedente de inocencia que tenemos todos. El, Nosotros, los habitantes de este país, de Venezuela, en cualquier momento podemos ser señalados como partícipe o autor de un determinado hecho. Es decir, podemos estar relacionados con alguna situación delictiva y podemos ser imputados o acusados, ¿me entiendes? Podemos, y eso no quiere decir que el hecho de que nosotros seamos imputados o acusados seamos responsables o culpables. Simplemente tenemos una figura procesal por la cual el legislador o el constituyente no va a dar un conjunto de deberes, de obligaciones y también de derechos. El ser imputado, y eso es bueno el señalarlo acá, que ser imputado o acusado no es sinónimo de ninguna forma, de ninguna manera, no es sinónimo de ser autor o coautor, participe de un delito, porque para eso está el juicio previo y el debido proceso. Pero lo más importante que se tiene que saber es que en Venezuela es algo muy curioso, doctora Lidio. Fíjese que si nos ponemos a hablar de la historia, pues en cuanto a la presunción de inocencia, nos vamos a encontrar que en el año 1811, en la Declaración de los Derechos del Pueblo, de diciembre del año 1811, ya se establecía lo que era la presunción de inocencia. Es decir, que toda persona que haya sido acusada o investigada o imputada de un determinado delito debía y tiene que ser tratada como inocente hasta que no exista en su contra una sentencia definitivamente firme. Eso lo estableció la Declaración de los Derechos del Pueblo en el año 1811. Y un poquito más allá, en el año 1819, también el 1821, hasta el año 1830, tanto en la Constitución Federal de los Estados de Venezuela, que el año 1819, como en la Constitución Política del Estado de Venezuela, del año 1819, y la Constitución de la Gran Colombia, hasta el año 1830, Venezuela fue el primer país, la primera nación que reconocía ese derecho universal como es la presunción de inocencia. La primera nación en el mundo en reconocerlo.
Pero como algo muy curioso, que a partir del año 1830, en ninguna de las otras cartas políticas fundamentales que hemos tenido en Venezuela apareció o aparecía la presunción de inocencia. Fíjese que la Carta Política Fundamental del año 1961, que se decía que era una carta política por excelencia, muy reconocida, tuvo grandes prohombres, pues. Podemos recordar que en la constituyente del 61 estuvieron el doctor Víctor Macei González, el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, el doctor Arturo Lalpietre, José Vicente Rangel, Fabricio Ojeda. Estuvo también, tuvieron dos caroreños, el doctor José Herrera Oropesa y por supuesto el doctor Ambrosio Oropesa, este último considerado como uno de los más grandes constitucionalistas de Venezuela del siglo XX. Y sin embargo, esa constitución del año 1961 no reconoció en ningún artículo, en ninguna de sus normativas constitucional, el derecho de la presunción de inocencia. Claro, Venezuela suscribió en el año 1977 el Pacto de San José de Costa Rica, y por supuesto ese pacto internacional, ese tratado, ese convenio, ese acuerdo suscrito y aceptado por la República de Venezuela se convirtió en una ley en Venezuela, pero nunca tampoco fue reconocido. Era una letra muerta, estaba establecido en ese convenio internacional que era ley de obligatorio cumplimiento y sin embargo no se cumplió hasta que se reformó nuevamente la Carta Política Fundamental, nació la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hoy por hoy, déjeme decirle que yo he leído, he estudiado, he analizado casi todas las cartas políticas fundamentales de todos los países iberoamericanos. He leído la Carta Política de los Estados Unidos de México, he leído la Constitución del Ecuador, del Perú, de Bolivia, de Colombia, así como los textos adjetivos penales, y le puedo decir que la mejor carta política fundamental de Iberoamérica es nuestra Constitución. Qué bueno. Es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. He analizado en los estados, en los países iberoamericanos donde se han publicado parte de mi obra jurídica, como la República de Colombia, los Estados Unidos de México, digamos en el Chile, Argentina, República Dominicana. He revisado todos los textos adjetivos y les puedo decir, por supuesto, que hay algunas figuras procesales que a mí me gustaría, por ejemplo, las figuras procesales que se encuentran en el Código Nacional de Procedimientos Penales de México. Me gustaría algunas de esas figuras procesales que estuvieran en el Código Orgánico Procesal Penal, pero les puedo decir que la mejor ley adjetiva penal que existe en Iberoamérica también la tenemos nosotros los venezolanos, que es el Código Orgánico Procesal Penal. Es verdad. Gratamente complacido con la explicación y usted ha hecho una relación cronológica de la presunción de inocencia. Entonces, debemos partir del punto pues que Venezuela está cubierta a nivel legal, no arropa este principio. Doctor, la doctrina también dice que cuando hablamos de presunción de inocencia, hay un tratamiento diferente, o no diferente, pero tiene sus particularidades, cuando la persona es imputado y cuando ya la persona es acusado en juicio. ¿Cuáles son esas particularidades que debe tener la presunción de inocencia al momento de la detención de un ciudadano? Lo que sucede, el doctor Lirio, doctora Terán, lo que sucede es que ese es un problema. La aplicación del principio del estado axiomático jurídico procedente de inocencia es un problema que se tiene que ver desde el punto de vista de la sociología. Es un problema sociológico, más que todo, porque todavía la población no se ha adaptado, no se ha adaptado a un sistema adversarial acusatorio. Fíjese, de acuerdo conforme al principio acusatorio y por supuesto conforme al sistema el penal adversarial acusatorio, la regla es que toda persona que sea imputada o acusada, que esté siendo investigada, que esté siendo investigada y por supuesto que ya tenga su condición formal y material de imputado, la figura procesal de imputado o de acusado, en ningún momento, el hecho de que yo sea imputado o acusado no quiere decir con ello que yo sea culpable o responsable penalmente. Simplemente tengo esa figura procesal, que estoy imputado, que estoy acusado,
donde el Ministerio Público, en su investigación, él considera, luego de haber obtenido algunos elementos de convicción, considera que podría ser autor o partícipe. Pero a mí, en lo particular, y eso es lo importante de la presunción de inocencia, yo no tengo por qué, en mi condición de imputado, y esto que quede bien claro, yo no tengo por qué, en mi condición de imputado de acusado, demostrar mi condición de inocencia, porque en un sistema adversarial acusatorio distinto al sistema penal inquisitivo, Claro. usted en el sistema penal inquisitivo se presume la culpabilidad del investigado, se presume la culpabilidad del imputado, del justiciable, del acusado. Y por supuesto que en ese sistema retrógrado o curantista, Claro. vetusto, inquisitivo, del inquisitorio, la persona tenía que demostrar su inocencia. Pero señores, estamos en presencia de un sistema adversarial acusatorio, que el sistema adversarial acusatorio es principista, es garantista. ¿Qué quiere decir con ello? Que si yo soy imputado o acusado, no quiere decir que yo sea autor o partícipe de ese delito. ¿Sí? A mí me tienen que tratar como si fuese inocente, porque ese manto constitucional ya me lo ha dado la Carta Política Fundamental. Cuando yo hablo de Carta Política me estoy refiriendo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, claro. Y por supuesto me lo da ese estatus de inocente, de estado semántico jurídico de inocencia, me lo está dando también el Código Orgánico Procesal Penal y los tratados, los convenios, los acuerdos internacionales suscritos de derechos humanos suscritos por la República Bolivariana de Venezuela. Quiere decir entonces que yo como imputado, yo no tengo la obligación de probar mi inocencia. Es el Estado venezolano quien deberá, fíjese que yo digo deberá, no digo podrá. Podrá es facultativo, claro. Es optativo. No, señores, este es un elemento de contenido, en el sentido que el Estado está obligado, está constreñido de probar la culpabilidad. Lo único que se prueba, doctora Terán, como usted muy bien lo sabe, como lo saben los estudiantes de Derecho y los abogados, lo único que se va a probar y que se prueba en un debate probatorio, en un juicio oral y público, es la culpabilidad penal del imputado. Claro. Pero para probar la culpabilidad penal del imputado, del justiciable, del acusado, el Estado deberá hacerlo mediante una mínima actividad probatoria y, por supuesto, con pruebas, con un conjunto, con un conglomerado de pruebas que hayan sido alcanzadas o obtenidas en forma lícita, legítima, legales e incorporadas al mismo tiempo tal cual como lo establece la ley adjetiva penal, porque de otra manera, si no lo hace el Ministerio Público, ¿verdad? Que es el garante nada menos de la legalidad constitucional y es el garante de la legalidad ordinaria. Si no lo hace así, por supuesto que esas pruebas van a ser espurias, nulas, no van a tener eficacia probatoria y la sentencia forzosamente deberá, no es que tendrá, no, deberá el jurisdicente decretar, sentenciar con una sentencia absolutoria, valga el pleonasmo. Es que así. Ahora doctora Lirio, lo que sí que es importante, porque sé que este programa es muy visto y habrá muchas personas comunes, no necesariamente tienen que ser abogados, profesionales de la ciencia jurídica o de las ciencias afines, y por supuesto habrán también abogados y estudiantes que dirán, pero bueno, si yo como imputado, como acusado, en mi condición de justiciable, yo no estoy obligado, constreñido a probar, por supuesto, mi inocencia, ¿por qué entonces la defensa técnica, mis abogados defensores o yo como imputado, introduzco ante la sede del fiscal del Ministerio Público alguna serie de escritos, de solicitudes, de peticiones, de interpretaciones? Muy simple, la respuesta es muy simple. La respuesta es que, no obstante que yo como imputado y como acusado no tengo la obligación de probar mi inocencia, porque ya ese manto constitucional ya me lo ha dado la Carta Fundamental. Sin embargo, eso no me quita el derecho de hacer algunas solicitudes de diligencias procesales, realizar algunas peticiones, algunas interpretaciones, no para demostrar mi inocencia, sino para confirmarla, que es otra cosa muy distinta. Qué bien. Yo cuando oigo a unos abogados que dicen,
voy a demostrar la inocencia de mi defendido. A mí me da así como recelo, me da temor, porque Así ¿cómo es. vas a demostrar lo que ya existe? Es decir, tú lo que puedes hacer con esas solicitudes, impetraciones, ¿verdad? Que la práctica de diligencia procesales, digamos que se oiga la declaración de Claro. tales ciudadanos, que se practique Alguna diligencia alguna especial. advertencia, que se practique algunas inspecciones judiciales. ¿Eso es para demostrar la inocencia de tu defendido? No, es para confirmar ese estado semático jurídico de inocencia, que por supuesto es una cosa muy diferente, muy distinta. Tenemos que hacer el primer corte en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online con el abogado Leonardo Pereira acerca de la presunción de inocencia. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en solución final. Hoy conversamos vía online con el abogado Leonardo Pereira acerca de la presunción de inocencia. Leonardo, en el espacio anterior, pues tú explicaste cuáles eran los fundamentos de la presunción de inocencia y hiciste una cronología de nuestra incorporación en la Carta Magna. Quiero preguntarte, porque esto es una duda, hablemos un poco del indubio pro reo. Indubio pro reo, pues que es lo que se llama duda razonable, que viene muy ligado a la presunción de inocencia. ¿Qué significa el indubio pro reo? ¿O qué Bueno, abarca ese principio? claro, lo primero que hay que decir que forma parte de las consecuencias de la presunción de inocencia. Okay. Fíjate, entre las consecuencias de la presunción de inocencia, nosotros vamos a tener, en primer lugar, la carga de la prueba, es decir, quién tiene la carga de probar. Y por supuesto, lo único que se prueba en un debate probatorio, como lo dijimos antes, es la culpabilidad penal del imputado. Así Eso es. es lo único que se va a probar en un debate probatorio, en el juicio oral y público, y por supuesto que es la parte acusatoria. Indudablemente hay doctrinarios que señalan y están en lo cierto que en el área del derecho procesal penal el, el, no existe carga de prueba, porque el fiscal del Ministerio Público tiene como funcionario de buena fe, tiene la obligación, entiéndase que yo digo, tiene la obligación, no es atractivo, tiene la obligación de buscar los elementos que inculpen y que culpen. Claro. Es decir, demostrar también, así como está buscando los elementos para demostrar que tal persona que está siendo investigada es el autor o copartícipe de ese delito, tiene que buscar los elementos que lo exculpen, que excluyan de su posible autoría o participación. En segundo lugar, tenemos el principio de indubio por reo como consecuencia de la presunción de inocencia. En tercer lugar, vamos a tener el derecho que tiene el imputado de ser oído. En cuarto lugar, como consecuencia de la presunción de inocencia, tenemos el derecho a la defensa. Y en quinto lugar, que más adelante, por supuesto, explicaremos algo, es la privación preventiva judicial de libertad. Tú me preguntas que defina o que explique más o menos lo que es el principio de indubio por reo. Es de mucha importancia esa interrogante, doctor Alirio, porque la gente del común, inclusive muchos abogados y hasta jurisdicentes, fiscales y ministerios públicos, tienden a confundir el principio indubio pro reo con el estadio semático jurídico procedente de inocencia. La presunción de inocencia tiene su propia naturaleza jurídica distinta, disímil, diferente al principio indubio por reo. Por supuesto que son hermanos, van tomados de la mano, pero son de naturaleza distinta. Van tomados de la mano, están profundamente relacionados. El principio indubio por reo está profundamente relacionado con la presunción de inocencia, con el debido proceso y por supuesto con el derecho a la defensa. En este caso, cuando digo del derecho a la defensa, podría ser la defensa material como la defensa técnica. Claro. Pero, ¿cómo y de qué manera se aplica el indubio por reo? El indubio por reo es un principio que se va a aplicar no para valorar la prueba. Mucho cuidado con eso. El jurisdicente, el juez, en el caso particular nuestro, el juez de juicio, una vez que ha concluido el debate probatorio, y por supuesto que se ha oído las conclusiones, la réplica o contrarréplica si lo hubiere,
por supuesto que se retira a deliberar. Y una vez que él realiza esa sistematización de apreciar y valorar las pruebas, él va a desestimar algunas si las considera que son impropias, ilícitas, ilegales, y por supuesto, él va a irse formando, porque el jurisdicente se debe única y exclusivamente es a la Constitución y a la ley. Así es. Podríamos agregar nosotros a la conciencia, a más nada, ¿me entiendes? Claro, es Un verdad. juez Y a correcto, los hechos. correcto, apegado a la legalidad, dentro de un sistema de justicia y democrático, de derecho y de justicia como es el nuestro, tal como lo está establecido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se debe solamente a la Constitución y a la ley. Y agreguemos a su conciencia para que la tenga límpida, translúcida. Fíjese, si en ese momento, después de apreciar la prueba, de valorarla, no existe en su interior la certeza de su culpabilidad, es ahí donde entra el rigor, el principio indubio pro reo, que después de haber valorado, después de haber apreciado ese cúmulo de pruebas que fueron materializadas, evacuadas, esos datos de prueba, como lo llaman los mexicanos, esos datos de prueba o las pruebas que fueron materializadas, evacuadas en el debate probatorio, si no deja en él, en su conciencia, en su interior, la certeza de que el Ministerio Público, que la parte acusadora, logró abatir, desviar, anular, aniquilar el estado somático jurídico de inocencia, si no tiene esa certeza, entonces ahí es donde entra en vigencia el principio indubio pro reo, que es que la duda favorece al reo. Como tiene duda, no tiene la certeza de su culpabilidad, está obligado a dictar una sentencia absolutoria. Eso es lo que significa el indubio pro reo. Pero hay que tener mucho cuidado porque la gente, de una forma muy deportiva, señala que el indubio pro reo es cuando existen dudas y el juez tiene que absolver en el momento en que está deliberando. No, señor. Eso el indubio pro reo no tiene nada que ver con la función del jurisdicente, con la función del juez en el momento en que éste vaya a deliberar, a apreciar las pruebas. Son dos cosas totalmente distintas. Una vez que ha culminado esa sistematización del juez de cotejar tanto las pruebas ofertadas y evacuadas, materializadas por las partes, los sujetos procesales fundamentales, digamos, por parte de las pruebas ofertadas por el Ministerio Público y las pruebas ofertadas por la defensa técnica, por el imputado y por la víctima, por sus apoderados si lo hubiere. Si no deja en su interior la certeza de que el Ministerio Público, que la parte acusadora destruyó, desvió, aniquiló la presunción de inocencia, ese estado semántico jurídico presente de inocencia, deberá allí, si entra en vigor, vuelvo y repito, el principio indubio pro reo, deberá absolver porque deja duda en su interior, en su conciencia, no tiene la certeza para dictar una sentencia condenatoria, porque de repente existe duda en el jurisdicente, pudo observar, y allí la valía del principio de la inmediación, pudo observar la declaración de los expertos, de los peritos, de los órganos de pruebas testimoniales ofertados por el Ministerio Público, y en el momento de deliberar, de apreciar, de apreciar y valorar cada uno de las pruebas ofertadas, se percata y se da cuenta que algunas son ilícitas, que algunas son defectuosas, es decir, no tiene la certeza para condenar, tiene que aplicar el indubio pro reo. Yo siento que en el ejercicio profesional eso no funciona así. Por eso es que es tan importante que los jueces no solamente estén preparados a nivel legal, también deben tener de experiencia de vida. Yo también siento, y esto es una opinión muy personal, yo nunca he sido juez, siempre he sido defensora, pero siento que para un juez es mucho más complicado fundamentar o motivar una absolutoria que una condenatoria. Es una opinión personal. Sí, por supuesto, la labor del juez es, bueno, te lo voy a citar de esta manera. Hay un poeta chileno, el Vicente Huidobro, que decía que el poeta es un pequeño Dios, porque crea, ¿no? Claro. Los poetas creamos.
El poeta es un pequeño Dios. Yo hago un cine, hago hay una especie de paragón, porque para mí un juez es como un pequeño Dios, Claro, en ese porque momento tiene, sí, claro. claro, porque tiene que, Dios con minúscula, ¿no? Por si Claro, por acaso, supuesto, para no, con sus eh, eh, diferencias, ¿no? Porque es el claro, rector del proceso en ese momento. porque como el juez como un dios, como decía Vicente Huidobro, ese gran poeta chileno, que el poeta es un pequeño dios, porque tiene que crear, en ese momento va a crear, y tiene que crear conciencia, pero apegado a la legalidad y a las ritualidades constitucionales y apegado a las ritualidades de la legalidad ordinaria. Y también, Así, disculpa que te interrumpa, los hechos, porque el problema, la ley es una cosa, pero es que la inmediación es otra. O sea, yo siento cuando he sido defensora que o sea, que hay casos que están sumamente claros porque hay contradicciones entre los expertos, entre los peritos, entre las declaraciones de la víctima y los jueces. Repito, esto es una opinión personal. Es más fácil, creo yo, que motivar una condenatoria que una absolutoria. Entonces, el indubio pro reo en muchísimos casos es letra muerta. Este es un tema muy apasionante, pero tenemos que avanzar. Yo creo que tú dijiste, ya describiste y definiste hay un el principio. abogado larense muy reconocido, ¿no? Que se encuentra en el exterior. No voy a traer el nombre para no crear ningún tipo de diatriba ni polémica. Pero en alguna oportunidad que él se encontraba conmigo dictando alguna conferencia, alguna ponencia, creo que en el estado Trujillo, hubo un estudiante de posgrado que se nos acercó y se le acerca y le dice, profesor, ¿cuáles son los requisitos que se requiere para la privación privativa judicial de libertad? Y yo pensé que nuestro colega, que el profesor, que yo sé que tú lo conoces muchísimo, pero para evitar alguna controversia, no voy a omitir su nombre. Sé que él cuando vea este programa, Se va a acordar del momento se va a ese, recordar ¿verdad? de esa gran anécdota. Pues bien, él dijo, yo pensé que iba como media hora, 15 minutos explicando los requisitos fundamentales, y él dijo, para que un juez dicte una medida privativa de libertad se requieren solamente dos requisitos, papel y lápiz. Papel y lápiz. Ah, bueno. Bueno, Entonces, entonces nosotros vamos a oír y vamos a callar, pero yo creo que los jueces tienen que tener conocimiento de ley, pero también no, por conocimiento de la supuesto, regla. pero eso, O sea, tiene que tener experiencia de vida y fíjate, criterio propio. fíjate, Lirio, ya entrando en confianza, ¿verdad? Y te ofrezco disculpas por llamarte así No, es que yo me de gusta que me paso, llames doctora porque nos ponemos viejos, claro. ¿oíste? Nos Sí, así le ponemos digo yo a mis viejos. alumnos, que no me llamen No, doctor. nada que ver. Mira, Lirio, ese es un problema sociológico, como yo te dije, ¿me entiendes? Porque lastimosamente los medios de comunicación social no han enseñado a la sociedad. Hay una alta responsabilidad por parte de los medios de comunicación social que no han sabido explicar el cambio de paradigma del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Ya llevamos del año 1998, cuando entra en vigencia parcial con una vacatio legis, creo que del 25 de agosto del año 1998, cuando entró las figuras procesales, se elimina el sumario y entran las figuras procesales del acuerdo reparatorio y el procedimiento especial de la misión de los hechos. Hasta hasta el 1 de julio del año 1999, que entra en vigencia plena el Código Orgánico Procesal Penal. A la gente no se le ha enseñado cuáles son las reglas, cuáles son a la sociedad no se le ha enseñado todavía que el hecho de que una persona aparezca retratada, fotografiada en los medios de comunicación, como posible el autor o coautor de un hecho delictivo, no significa que sea culpable o responsable, porque para eso está el debido proceso y el juicio previo. Es decir, entonces hay jueces, digamos así, jueces y jurisdicentes que lastimosamente se dejan llevar por los medios de comunicación social. Claro, Es decir, se contaminan, están debidamente contaminados, porque cualquier persona dice, mire, fulanito es tal, este es uno de las personas que estuvo allí que en un homicidio, en un robo, o así es. es el supuesto abusador sexual. Entonces, como sale retratado en los medios de comunicación Claro. social, ya se crea un sofisma, un dogma de que esa persona es el autor y es el culpable. Y no, para que esa persona sea culpable y sea responsable penalmente, deberá ser llevado a un juicio oral y público, ¿verdad? Con todo el debido respeto, con su tratamiento
el de los principios, primero del principio de la legalidad, es decir, el respetarse las ritualidades constitucionales y ordinarias, sobre todo las ritualidades constitucionales, como son los principios de la garantía. Entre ellos, por supuesto, está el principio de la presunción de inocencia, que no es Claro. más que un estado somático jurídico procedente de inocencia, y por supuesto, este, el, el, el derecho a la defensa, el derecho de que esta persona tenga, en primer Acceso. lugar, tenga notificación, se le explique, se le notifique, con pelos y señales, Claro. en términos coloquiales, con pelos y señales, por qué está siendo investigado, por qué el Ministerio Público lo está señalando como autor o coautor de un determinado delito. Tiene derecho a ser notificado. No, no, aquí no se puede, en un sistema adversarial acusatorio, no se puede, porque es garantista principista, no se puede investigar a nadie a sus espaldas. Tiene que primero ser notificado, que yo sepa como imputado que estoy siendo notificado, que estoy siendo investigado, para yo poder tener acceso a las Claro. probanzas, a los elementos de comisión, al expediente, a los asuntos, a las pruebas, y tener el tiempo debido, tal cual como lo establece la Carta Política Así Fundamental es. del artículo Así 49, es. para Tenemos, poder, tenemos para que poder, hacer, disculpa que te interrumpa, Leonardo, no te tenemos que preocupes. hacer el próximo corte de solución final. Y yo agregaría eso, que lamentablemente hoy en día, en un mundo tan tecnológico, pues muchas personas están condenadas anticipadamente pues por las redes sociales. Tenemos que hacer el Sí, otro corte de solución final. Te recuerdo que lastimosamente. conversamos con el abogado Leonardo Pereira acerca de la presunción de inocencia. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Conversamos hoy con el abogado Leonardo Pereira acerca de la presunción de inocencia. Leonardo, llegamos a los minutos finales de nuestro programa, pero no me quiero ir antes que tú expliques rápidamente cuándo procede una medida de privación judicial preventiva de libertad según nuestro ordenamiento jurídico penal. Lirio, mira, ese es un tema, un tópico, pues muy hermoso, muy analítico, y lastimosamente voy a tener que sintetizarlo, reducirlo. Claro. Fíjate, en un sistema adversarial acusatorio, ¿verdad? Como el nuestro, como el que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, el principista y garantista, la regla es que una persona que sea imputada o acusada sea juzgada en libertad, pero por supuesto tiene sus respectivas excepciones. Mucha gente cree, y así muchos abogados, defensores técnicos, y tanto públicos como privados, tienen la errónea concepción de que cuando el jurisdicente, el juez, el órgano jurisdiccional, el tribunal dicta una medida privativa, preventiva judicial de libertad, está violentando, infringiendo la presunción de inocencia. No, son totalmente distintos. El, 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 la presunción de inocencia en puridad jurídica, no tiene absolutamente nada que ver con la privación preventiva de libertad, porque en un sistema adversarial acusatorio significa que el imputado tiene derecho a ser juzgado en libertad, pero esa es la regla, pero por supuesto, con sus salvadas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? La sociedad, ahí está el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, ¿entiendes? Si nosotros nos remontamos al siglo XVIII, a los años 1789, y tú te pones a leer, a investigar a Montesquieu, te pones a César de Beccaria y estudia la escuela positivista italiana de Vincenzo Mancini o de Giovanni Leone, nos vamos a encontrar que existe inclusive una confrontación, porque desde tiempos remotos se tiende a confundir, como colocar como sinónimo la presunción de inocencia con el derecho a ser juzgado en libertad. Claro. Son totalmente diferentes, y la sociedad tiene derecho a defenderse, es decir, a salvaguardar sus propios intereses colectivos. En este caso particular, en un sistema adversarial acusatorio, por regla general, el imputado tiene derecho a ser juzgado en libertad. Y sobre todo cuando se ha puesto a derecho, cuando se pone ante el fiscal del Ministerio Público o ante los organismos policiales, Claro. señala su plena disposición a ser investigado en los hechos que le han sido señalados. Pero no funciona así, Leonardo.
Así no funciona Pero ese es el siempre. debe ser. ¿Cuáles Es son el debe ser. ¿cuáles son los requisitos, Leonardo, para que proceda a la privación judicial preventiva de libertad? Bueno, de acuerdo a la Carta Política Fundamental, Ok. para que proceda a la privación preventiva judicial de libertad es, en primer lugar, cuando se comete un delito infraganti y, por supuesto, cuando exista una orden de aprehensión dictada, por supuesto, por un tribunal competente, en este caso particular, un juez de primera instancia en los penales en funciones de control. Cuando yo hablo de las excepciones, esos son los dos requisitos que hay, ¿no? Pero cuando yo hablo de las excepciones, Lirio, es decir, si el imputado demuestra que él estuvo a disposición del organismo policial que está siendo investigado, o en el caso particular, que se puso a disposición del Ministerio Público, que no hay peligro de fuga, que no hay peligro de estigmatización y que él tiene un interés particular que se continúe con la investigación porque él es una persona conocida, un comerciante, un profesional, o más que todo una persona conocida por la sociedad, va y se pone a derecho, le dice al Ministerio Público, aquí está mi domicilio, yo trabajo en una empresa, en una compañía, soy obrero, soy empleado, trabajo en el Consejo Municipal, en la alcaldía, o trabajo en este negocio, en una bodega que queda cerca de la esquina. Aquí está la dirección, el del domicilio de mi mamá, donde yo vivo, y aquí está el domicilio de una novia que yo tengo, aquí está otra de otra novia que yo tengo. Es decir, cuando demuestra que no hay peligro de fuga ni de obstaculización, él debe ser, mi querida Lidio, es que debe ser juzgado en libertad. Oiga lo que voy a decir, sin importar la entidad del hecho delictivo por el cual esté siendo investigado, sin importar la entidad del hecho delictivo, sin importar que sea un homicidio calificado, sin importar que sea cualquier delito contemplado en la ley orgánica de violencia de género, de la ley orgánica contra la corrupción. Pero por supuesto, hay salvadas excepciones. Cuando el Estado venezolano, cuando el Estado perciba que efectivamente hay un peligro de fuga, puede que no exista obstaculización, pero que hay un peligro de fuga por la magnitud del delito, que sea gravísimo, por la magnitud de los hechos delictivos que sean gravísimos, no gravísimos, hay la sospecha de un peligro de fuga, pues harto lamentable, y para eso la Constitución también lo ha establecido, se debe de dictar una medida privativa de libertad. Pero ojo, hay que quedar bien en claro esto, el hecho de que esa persona, el jurisdicente, el juez, le va a dictar una medida privativa, preventiva, judicial de libertad, no, de ninguna manera le está diciendo usted es responsable penalmente, usted es culpable, usted es el autor de ese hecho. No, el hecho de que tenga una medida preventiva, privativa de judicial de libertad, no significa que sea autor de ese determinado del delito que está siendo investigado y por el cual se le ha dictado una medida privativa de libertad. Simplemente que el Estado considera que hay peligro de fuga o peligro de obstaculización y es gravísimo el hecho delictivo que se le está imputando y le dicta una medida privativa de libertad. Pero a esa persona que se le dictó medida privativa de libertad, el Estado deberá mantener y tener un tratamiento de inocencia hasta que no logre desvirtuar ese estadio somático jurídico procedente de inocencia mediante una mínima actividad probatoria, como siempre lo he dicho en mis clases y en mis conferencias, con un cúmulo de pruebas que hayan sido obtenidas en forma lícita, legal y hayan sido incorporadas al proceso conforme lo establece la ley adjetiva penal. Eso es lo más importante de la privación preventiva judicial de libertad. Hay abogados que consideran que, mira, a fulanito Star, que yo estaba defendiendo, le dictaron una medida privativa de libertad y le violentaron la presunción de inocencia. No, de ninguna forma. No, claro. Porque en la propia Constitución te establece que hay excepciones. Por supuesto, lastimosamente, aquí de un tiempo a esta parte se ha desvirtuado las pautas, es decir, las reglas. Pareciera ser que la regla es la privación preventiva judicial de libertad y la excepción es la libertad. No. Aquí, lastimosamente, se tiene que enseñar. Saint-Beuve, un crítico francés, decía que criticar es aprender a leer y enseñar a leer a los demás. Y nosotros debemos, porque, mira, la responsabilidad es de todo el país. Aquí no tenemos que inculpar y señalar que es el gobierno, que es el Estado. No. Todos nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Debemos de enseñar a nuestros semejantes, a la población. El que es profesor debe enseñar bien a sus alumnos. Los que estén en los medios de comunicación social deben enseñar a la colectividad
Señores, cuando salga retratado una persona que está siendo investigada por un hecho delictivo, de ninguna forma se le debe de tratar como si fuera culpable o responsable penalmente, porque él tiene derecho a ser tratado como inocente hasta que no exista una sentencia Claro. condenatoria y definitivamente firme, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios. Así, enseñarle a la comunidad, al pueblo. Antes de culminarme esta pequeña disertación, Lirio, mira, recuerdo al profesor Jesús Enrique Rincón Rincón, que es el presidente de la Academia de Ciencia Jurídica del Estado Zulia. Hace poco más de 22, 23 años, todavía no éramos amigos, no nos conocíamos personalmente. Él dictó una conferencia, una ponencia en Caracas, en la ciudad de Caracas, y yo estaba allí participando. Y resulta ser que él dijo que más o menos, tenía como 2 años, pues, año y medio entrando en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, y decía que en Venezuela tendría que transcurrir 25 años, un poco más de 25 años, para que la población pudiéramos entender y comprender la trascendencia de ese Claro. cambio de paradigma del sistema inquisitivo al sistema versalario acusatorio. Yo, por ejemplo, cuando digo, bueno, ya llevamos 23 años, ya faltan dos, ya faltan dos, Así pero es. tenemos que tomar conciencia, ¿me entiendes? Claro, es que no hay otra opción. Y yo agregaría también, Leonardo, que hoy en día se ha abusado pues, de la privación judicial preventiva de libertad por muchos factores, porque los jueces tampoco tienen independencia, porque los medios de comunicación tienen un papel importante, porque hoy en día anticipadamente se condena al ciudadano, porque si yo pongo en las redes que fulano de tal cometió un delito, todo el mundo va a opinar y lo más grave es que quien emite el mensaje no tiene responsabilidad porque nunca ha pasado nada con eso. ¿Cuáles son tus redes, Leonardo, para que te contacte cualquier persona que quiera hacerlo? Bueno, a mí me pueden buscar en mis redes, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram, por mi nombre completo, Leonardo Pereira Meléndez, Ok, o @Leo Permer. muy bien. En Twitter estoy como @Leo Permer, en Facebook como Leonardo Pereira Meléndez y en Instagram como Leonardo Pereira Meléndez. Mi correo es leopermercarola@gmail.com, y por supuesto mi número telefónico es 0426-554-9869, 0424-566-4857. Estamos a sus completas órdenes desde el punto de vista en el ejercicio, por supuesto, Claro, por penal, y también desde el supuesto. punto de vista académico. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, porque fue una conversación de verdad muy No, gracias agradable. a ti, No, y, no, gracias a ti. yo aprendo cada vez que tengo unos invitados, porque no voy a ser pretenciosa. Los invitados que tienen solución final son invitados de alto calibre y tú eres uno de ellos. Muchísimas gracias, de verdad, por tus No, conocimientos, gracias a ti, que gracias como a ti. todos mis invitados los ponen al servicio de la comunidad, porque este es un programa que se ve a nivel mundial. De verdad, muchísimas gracias. A ustedes, amigos, pues yo creo que Leonardo explicó claramente qué es la presunción de inocencia, qué significa el indubio pro reo, pues también habló someramente de los elementos que conforman la privación judicial preventiva de libertad. Yo agregaría porque para los abogados en ejercicio pues tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y tenemos que estar actualizados con todas las tendencias y por supuesto no tanto confrontar con los jueces, pero sí hacer a veces, ser un poquito más apasionados con lo que hacemos. Los abogados a veces tenemos como recelo, no nos gusta conflictuar, no nos gusta de repente hacernos sentir ante los jueces. Yo creo que en esa medida en que los integrantes del sistema judicial pues podamos cada uno jugar un papel importante de acuerdo a la función de cada uno, también hacernos respetar. No hay más nada que decir, sino que gracias nuevamente y nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.